Buenos días. El día de hoy hablaremos del segundo caso clínico relacionado con dorso, nuca, tórax y miembro superior. Los integrantes son Valentina Salcedo, Isabela Rancruel, Manuela Guerrero, Valentina Ojeda y Paulina Noreña, todas en el grupo de 11A1. La escápula es un hueso triangular plano que está ubicado en la cara posterolateral del tórax. También decimos que descansa de la costilla 2 a la 7. La escápula es un hueso par, por lo tanto lo encontramos tanto en el lado derecho del cuerpo como en el lado izquierdo. Como es un triángulo, hablamos de que en la escápula hay tres bordes, uno medial que está lateral a las costillas, uno lateral y uno superior. También hablamos de tres ángulos, uno superior, uno inferior y un ángulo acromial, denominado así por la presencia del acromion. Como mencioné anteriormente, al ser un hueso plano tendremos solo dos caras, una anterior y una posterior. En la cara posterior encontramos una estructura denominada espina de la escápula, que divide de forma simétrica dos fosas, la supraespinosa y la infraespinosa, donde se insertan los músculos supra e infraespinosos. Por otro lado, en la cara anterior solo hablamos de una fosa subescapular. La prolongación de la espina de la cara posterior, al llegar a su parte lateral, la denominamos como el acromion. Este se proyecta por encima de la articulación del húmero. Por último, en la cara anterior encontramos el proceso coracoides. El húmero es el hueso más grande del miembro superior y se articula con la escápula en la articulación del hombro, y en la articulación del codo se articula con el radio y la ulna. También decimos que es un hueso par y se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. El húmero presenta dos extremidades, distal y proximal, y un cuerpo. En esta ocasión nos centraremos en la extremidad proximal, ya que es la que está directamente relacionada con el caso clínico a tratar. Siguiendo con la idea, decimos que el húmero tiene dos cuellos, uno quirúrgico, que es la parte estrecha situada distal a la cabeza, y con frecuencia es un lugar común de fracturas. Por otra parte, el cuello anatómico está formado por el surco que circunscribe la cabeza. La cabeza del húmero presenta dos tubérculos, uno mayor y uno menor. En medio de ellos está el surco intertubercular, por donde va a pasar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Por debajo de la porción superior del músculo deltoides, que está siendo inervado por el nervio cutáneo lateral superior del brazo, ramo terminal del nervio axilar, encontramos las bolsas subdeltoidea y subacromial. Esta estructura también se conoce como la urna. Terminando con la descripción anatómica de estas estructuras, decimos que el corazón es una estructura muscular hueca que se encarga de llevar la sangre a los pulmones para que esté oxigenada y también de bombearla a todo el organismo. Este está cubierto por el pericardio, que es la capa fibrocerosa que lo recubre. Cada mitad tiene tanto un ventrículo como una aurícula y se definirá según si es izquierda o derecha. La separación entre un ventrículo y un atrio se denomina el surco coronario, y entre ventrículo y ventrículo se denomina surco interventricular. El corazón presenta una base, un ápex y tres caras: esternocostal, que es la anterior, diafragmática, que es la inferior, y pulmonar, que son las laterales. El borde del corazón está formado por los atrios y está orientado hacia atrás, arriba y un poco hacia la derecha. Por la parte superior del borde izquierdo entra la arteria y vena pulmonar izquierda superior. En el borde derecho se encuentra el surco terminal. En la base del corazón desembocan 6 venas, la vena cava superior e inferior y las venas pulmonares izquierdas y derechas. El corazón está irrigado por las arterias coronarias izquierdas, que nace del seno derecho de la aorta, y derecha, que nace del seno izquierdo de la aorta. Estas arterias coronarias irrigan también la lámina visceral del pericardio fibroso, también conocido como epicardio. Un paciente de 18 años ingresa a la clínica algo quejumbroso, es decir, expresando que presenta dolor en su espalda. Al hacerle una serie de preguntas, se encuentra que este paciente, Esteban, presenta dolor en su escápula izquierda desde hace 6 meses y sensación de pesadez y crujido al movimiento del brazo izquierdo, el cual ha ido aumentando desde hace 2 meses, lo que limita sus actividades deportivas, teniendo en cuenta que el joven realiza natación desde los 4 años y entrenamiento de pesas en el gimnasio, de lunes a viernes desde hace 2 años. Además, indicó que presentó fiebre alta no cuantificada, que asoció a un cuadro gripal sin presentar otros síntomas.
Esteban refiere que el crujido en su hombro izquierdo lo notó desde hace 6 meses, pero no le ha producido ningún tipo de molestia en su actividad como nadador de alto rendimiento. Hasta el momento no se le tiene la información necesaria para realizarle un diagnóstico adecuado a Esteban, ya que se le deben hacer tomas radiológicas, un examen físico y una anamnesis más a profundidad. De manera que se le debería preguntar a Esteban si ha tratado este dolor, de qué manera lo ha hecho, si ha tomado algún tipo de medicamento para el mismo, si el dolor inició luego de practicar algún ejercicio o de realizar algún movimiento en específico, si ha estado en alguna competencia o ha levantado mucho peso en los últimos días o en el día en que presentó aquel dolor. Además de esto, debemos hacerle un examen en el que se identifique qué movimientos le generan dolor. Esteban también presentó unos patológicos como una apendicitis perforada a los 9 años, que es el último estadio del proceso inflamatorio agudo, donde hay una pérdida de la integridad de la mucosa y estroma del paciente y se le verá contenido al intestino, a la cavidad abdominal. Quirúrgico, se le realizó una intervención quirúrgica, más específicamente una apendicectomía, es decir, una extracción del apéndice sin presentar ninguna complicación. Alérgicos niega, transfusiones niega, traumáticos niega, farmacológicos indica que se automedica nimesulida, que es un antiinflamatorio con efectos analgésicos y antipirético. Dice que lo toma desde hace 2 meses para el dolor que presenta en su espalda, sin embargo que este medicamento ya no le surte efecto. En sus antecedentes familiares presenta por parte de la madre gastritis, que es una inflamación del revestimiento del estómago, su padre es hipertenso, los abuelos maternos no refiere y abuelos paternos hipertensión, es decir, que la presión de la sangre hacia las paredes arteriales es alta. Se le hizo una revisión por sistemas y refiere que ha perdido 2 kilogramos en el último mes. El examen físico arrojó que tiene una FC de 65, FR de 14, TA 100/70, temperatura 37.8, peso 55 kilogramos y talla 161 centímetros. Se encuentra con esto que el paciente está en buenas condiciones generales. Una cabeza tiene normoencéfalo, es decir, que la cabeza tiene una configuración normal, pupilas reactivas e isocóricas, mucosas húmedas, conjuntivas moderadamente pálidas. La conjuntiva es una membrana que cubre la parte interna del párpado y el globo ocular, la cual por lo general es de un tono rosado. De manera que al estar moderadamente pálida puede ser un signo de anemia. Cuello móvil, no se palpan masas ni adenomegalias, no se evidencian signos de ingurgitación yugular. Cardiopulmonar, presenta ruidos cardíacos rítmicos, se ausculta un sonido sugestivo de soplo mesosistólico en el foco pulmonar grado 2. En primer lugar, un soplo es un silbido anormal causado por la turbulencia de la irrigación sanguínea. En este caso, se produce durante la sístole, es decir, durante la contracción del corazón. La palabra meso refiere a que es en la mitad de la sístole, es decir, que este va a ocurrir durante la mitad de ese proceso de contracción y además se ausculta en el foco pulmonar. Abdomen blando, despreciable, sin sensación de masas a la palpación. Peristaltismo presente. Genitourinario se omite. Osteomuscular, se evidencia limitación de la rotación lateral, donde se podrían ver afectados el músculo infraespinoso y actúa en la interculación del hombro o glenohumeral. Al igual que en la abducción, donde en su inicio de los 0 a 60 grados intervienen los músculos deltoides y supraespinoso. Se palpa también una masa fija en la región escapular izquierda y ligero eritema, es decir, un leve enrojecimiento en la piel. También se encuentra sensación de chasquido a la movilización pasiva y activa del brazo, es decir, suena cuando el brazo se mueve como un choque articular. Arcos de movilidad disminuidos, lo que hace referencia a que las articulaciones tienen unos límites anatómicos de movimiento. Sin embargo, al estos estar disminuidos, la amplitud del movimiento se reduce.
Sistema nervioso central. El paciente se encuentra orientado en tiempo, lugar y persona, sin evidencia de pérdida de la sensibilidad. Como paraclínicos, una radiografía simple de tórax AP y lateral, una radiografía simple de hombro AP verdadera y lateral de la escápula. Las siguientes radiografías tienen una proyección PA, ya que la proyección, en este caso, el corazón no se encuentra magnificado. Además, las escápulas se ven hacia afuera. En la del tórax podemos ver la silueta cardíaca e identificar las siguientes estructuras: la aorta ascendente, el atrio derecho, el ángulo cardiofrénico, callado aórtico, arteria pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Por otra parte, en la radiografía normal del hombro podemos ver la clavícula con sus extremidades esternal y acromial, el acromion de la escápula y su proceso coracoides, y medial la incisura escapular. Asimismo, podemos apreciar el húmero, la articulación del hombro, la cabeza del húmero. Sin embargo, no apreciamos los tubérculos, pero sí se aprecia el cuello anatómico. Y más distal a él nos encontramos con el cuello quirúrgico y el surco para el nervio radial. Por último, podemos ver la articulación acromioclavicular. En las radiografías que se le tomaron a Esteban, el paciente, se identifica en primer lugar una radiografía PA acompañada de una radiografía lateral donde se identifican aún más los tejidos blandos. Por otro lado, se encuentra una radiografía AP acompañada de su respectiva radiografía lateral, donde se evidencian mucho más los huesos. De esta forma, se tienen en cuenta los conceptos de radiolucidez, es decir, la acentuación de rayos X en tejidos blandos que permiten el paso de luz y por tanto se ve negro, y el concepto de radio opaco, donde la estructura de alta intensidad como los huesos no permiten el paso de rayos X, lo que hace que a veces aparezcan como áreas blancas. Teniendo en cuenta lo mencionado por el radiólogo, Esteban tiene un edema de los tejidos blandos y una escápula disociada de la caja torácica. Debido a la palidez de las conjuntivas de Esteban, se le ordenan unos paraclínicos: HB 11,2, HTO 33,6, HCM 27 pg, BCM 80 fl, neutrófilos 60%, linfocitos 28%, monocitos 5%, eosinófilos 0,5%, basófilos 1%. Para poder entender hallazgos importantes en la historia clínica de Esteban, como lo es el soplo que presenta, hay que tener en cuenta aspectos como lo es el ciclo cardíaco. Este ciclo inicia cuando la sangre poco oxigenada del cuerpo llega al atrio derecho por las venas cava superior e inferior. Pasa por la válvula tricúspide para poder llegar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho pasa por la válvula pulmonar del tronco pulmonar para pasar así a sus ramificaciones, las arterias pulmonares derecha e izquierda. De ahí, la sangre llega a los alvéolos en los pulmones para poder hacer el intercambio gaseoso y poder oxigenarse. La sangre va a las venas pulmonares superior e inferior, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pasa a través de la válvula mitral del atrio izquierdo y se dirige hacia el ventrículo izquierdo. Va a la aorta pasando por las válvulas semilunares aórticas, proporcionando sangre en primera instancia a las arterias coronarias izquierda y derecha, después al callado aórtico que se divide en tronco brachiocefálico, arterias carótida común izquierda y subclavia izquierda, para después empezar a distribuir por las ramas de la aorta descendente sangre oxigenada al resto del cuerpo. Cabe resaltar que cuando las válvulas atrioventriculares se cierran durante el llenado ventricular, los músculos papilares de los ventrículos se contraen y tensan las cuerdas tendinosas, lo que evita la regresión de la sangre y de esta manera se abre paso hacia los vasos sanguíneos. Esto es lo que se conoce como sístole. Por otro lado, cuando se abren las válvulas atrioventriculares para que llegue sangre a los ventrículos, se cierran las válvulas semilunares, lo que comprende la relajación de dichos.
A esto se le conoce como diástole. Todo esto genera los sonidos a los que comúnmente se conocen como los latidos del corazón. Para poder escuchar los latidos hay algo en la clínica que se conoce como focos de auscultación. Estos son puntos en el área torácica en los que se pueden apreciar mejor los sonidos cardíacos por medio de un fonendoscopio. Esto con el fin de percibir si hay sonidos normales o anormales, que de ser los últimos se podría saber qué anomalías cardíacas presenta el paciente. Como se puede apreciar en la imagen, cada punto de color hace referencia a estos focos. Entonces, para escuchar las cúspides de la aorta, se coloca el fonendoscopio en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal derecha. Si se quiere escuchar la válvula pulmonar del tronco pulmonar, hay que colocar el fonendo en el segundo espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal, pero del lado izquierdo. Para escuchar la válvula tricúspide, a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda se va a escuchar mucho mejor. Y para escuchar la válvula mitral o bicúspide hay que poner el fonendo en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular en el lado izquierdo del tórax. Los ruidos anormales que se escuchan al momento de hacer la auscultación se conocen como soplos cardíacos. Estos ruidos son ocasionados por alteraciones en las válvulas porque no hay un correcto flujo sanguíneo. Los soplos se clasifican según la fuerza con la que se escuchan y esta clasificación se da en una escala de 1 a 6, siendo el grado 1 apenas perceptible y el grado 6 que se puede sentir poniendo la mano en el pecho del paciente. También se pueden clasificar según su duración, en sistólico o diastólico. Dentro de estos podemos encontrar tanto la estenosis aórtica como la insuficiencia cardíaca. La estenosis aórtica hace referencia a cuando la válvula semilunar aórtica no abre completamente. No hay paso suficiente del flujo sanguíneo durante la sístole. Consecuentemente, se disminuye el riego sanguíneo en el resto del cuerpo y asimismo la oxigenación de los tejidos. Por otro lado, va a haber mayor trabajo del ventrículo izquierdo para poder tratar de bombear sangre suficiente. De esta manera se empieza a debilitar y con el tiempo le va a costar más bombear la sangre a dicho ventrículo. La insuficiencia cardíaca es cuando la válvula no se cierra adecuadamente en el momento en el que ocurre la diástole, por lo que hay una regresión sanguínea. Esto genera incoordinaciones en el ventrículo izquierdo. No está de más mencionar que la corrección de dichos soplos va a variar dependiendo de la gravedad del mismo. El primer diagnóstico diferencial es el hombro de nadador, el cual se conoce como una lesión de hombro, que se le puede adjudicar una serie de lesiones que suele afectar a los que practican natación, o sea, los nadadores y más que todo aquellos que son de alto rendimiento, en el cual van a presentar tendinitis de bíceps, bursitis subacromial y tendinitis del manguito rotador, usualmente el supraespinoso. Esta lesión de hombro se puede dar por el cúmulo de las tres lesiones o por alguna de los músculos, y más que todo se relaciona porque los nadadores pueden hacer una mala técnica en la brazada o puede haber un sobreesfuerzo, lo cual el paciente presenta ya que además de ser un deportista de alto rendimiento, hizo un sobreesfuerzo en el gimnasio. Y hablando de síntomas, este hombro de nadador presenta dolor, rigidez y limitación a la movilidad, que esto lo presenta el paciente ya que comenta de que ya no tiene el mismo rendimiento que tenía antes. El segundo diagnóstico es la disociación escapulotorácica, la cual es la separación anormal de la escápula con su relación al tórax. En el momento en el que se hace el examen físico, los pacientes que tienen esta disociación presentan un edema de tejidos blandos alrededor del hombro y la parte superior de la extremidad. Y como podemos observar que el paciente los tiene por la placa del tórax que vimos. Y además un hallazgo como muy diferencial es que en la radiografía de tórax se va a poder ver que hay un desplazamiento lateral mayor a 1 centímetro de la escápula con respecto al tórax. Y se puede ver en la radiografía que este paciente tiene más de 1 centímetro de desplazamiento. En el diagnóstico 3 tenemos la lesión del manguito rotador y la inestabilidad multidireccional del hombro. En la lesión del manguito rotador puede haber un desgarre o puede haber una tendinitis, en el cual en este caso la que más se acopla a la sintomatología del paciente y a los hallazgos es una tendinopatía del manguito rotador, la cual los deportistas a menudo se van a quejar de que
tienen dolor mientras realizan su deporte y que van a tener debilidad o disminución del rendimiento, lo cual lo presenta el paciente. Además que van a tener fatiga de estos músculos durante el deporte y esto va a conducir a una mala mecánica. Y además la actividad repetitiva por encima de la cabeza, ya sea en el deporte, pues que en este caso es la natación, es un factor de riesgo súper importante para que se dé esta tendinitis. Para el diagnóstico de esta tendinitis generalmente se hace un historial y pues se mira que tanto empeora cuando se hacen actividades por encima de la cabeza. Además, el más común en inflamar es el supraespinoso por la posición que tiene. Entonces, cuando se realizan esos movimientos repetitivos puede hacer que se inflamen esos músculos. Además, se describe como un dolor sordo y profundo en el hombro. Y una sobrecarga o lesión puede desprender del hueso uno de los 4 tendones que forman el manguito rotador. Y la inestabilidad del hombro va a ocurrir cuando cualquiera de las estructuras, que sea el labro, la cápsula o los músculos del manguito rotador, se debilitan o se desgarran. En este caso están debilitados, entonces la cabeza humeral se sale del centro de la cavidad. Entonces es que se va a mover demasiado más de una dirección y este exceso de movimiento puede producir molestias, dolor y problemas al usar el hombro. Y también los movimientos repetitivos por encima de la cabeza o nadar, que es en este caso, pues van a causar dolor. Los síntomas van a variar, puede tener algunos, puede tenerlo todos o puede tener unos cuantos. En este caso, él presenta debilidad en el hombro, molestia o dolor al usar el hombro y esto suele ocurrir con un movimiento por encima de la cabeza, al cargar objetos pesados o al empujar cualquier cosa. En la articulación se bloquea o siente chasquidos o chirridos al moverla y el paciente comentó eso. Además, pues que presenta dificultades para usar el hombro o el brazo. El paciente Esteban, dado a su hemograma, se le diagnostica una anemia de origen carencial, pues su hemoglobina dio un resultado de 11,2, lo cual es un poco inferior a lo normal, que sería entre 13,5 y 17,5. Este tipo de anemia se diferencia en la anemia ferropénica y la anemia megoblástica, dadas por falta de vitamina B12 o de ácido fólico. Según el resultado que se dio ya en la radiografía, el paciente presenta hombro de nadador y una disociación escapulotorácica. Según análisis, para el tratamiento del hombro de nadador se debe disminuir la inflamación. Esto se hace con reposo, terapia con antiinflamatorios, terapia física y bloqueos anestésicos. También se debe hacer un incremento de flexibilidad y fortalecimiento para el balance muscular entre manguito rotador y estabilizadores de la escápula. Por otro lado, el tratamiento para la disociación escapulatorácica está la reconstrucción vascular arteriovenosa axilar, fascitomías y abordaje no operatorio del trauma de arteria vertebral, con manejo diferido del trauma del plexo braquial. Y ya para la anemia que tiene el paciente, como tratamiento sería que el paciente comiera mejor y tendría una dieta rica en hierro. Nos pareció una actividad buena y dinámica donde pudimos poner en práctica los conceptos vistos en clase. Además, pudimos ver que en realidad sí habíamos aprendido y la investigación nos ayudó a complementar algunas cosas.